No. Ay, señora. Tú quedaste. No. A mí no me vas a venir a decir con eso. El whisky lo ibas a traer tú. Pero no estaba muy claro, te compraste señora. 5 botellas en el buen fin de Sí, pero eso era para mí. Jamás quedé nada. No, ¿quién lo iba a traer si no? el mensaje no se entendía bien. No, ¿Cómo se lo señora, entendiste? No se hace ese escrito. No va a ser posible. Te encargué. Tú traías el whisky. Si no, le iba a traer. Pero no estaba bien claro. ¿Cómo no iba a estar bien claro? Entonces, ¿qué te iba yo a poner? ¿Te traes una botella de qué? No, tú te quedaste de traer eso. Mira, tú quieres a... Sí. Jesús. No, yo aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo están? No es ontológica la pregunta, es en serio. Es que si se me quedan viendo loco así como de ¿traerá la respuesta a la pregunta acaso? No, es así. ¿Cómo están? Bien. Todo bien, muy bien, qué bueno, qué gusto. A mí me da muchísimo gusto también estar aquí, en este lugar, que es para mí un honor. Bueno, no, la verdad es que no es ningún honor. El honor es para ustedes que me están viendo. Pero sí es un gusto estar en este lugar. ¿Ustedes saben en dónde están? Aquí hay algunos que tienen que saber en dónde están. ¿Sí saben en dónde? No es ontológica la pregunta, ¿verdad? ¿Sí saben? Ya. Elabora un poco más. ¿Dónde está el teatro? Estamos en la casa del teatro, ¿no? La casa del teatro que, pues no solo es una de las escuelas de actuación más importantes del país, sino que además se encuentra en lo que antes era la Casa de la Malinche. Y a mí la verdad es que eso me cae muy simpático. La verdad es que sí me cae muy bien. Ustedes no tienen la menor idea de quién era la Malinche, eso me queda claro, más allá de saber que es un término que se ocupa ahora para referirse a preferencias extranjeras. Pero la vida de esa mujer es muy interesante. Cuando tengan ustedes un poco de tiempo, googleenle. Es muy interesante. Y aquí vivió, porque la verdad es que Hernán Cortés, nada tonto, cuando se consumó la conquista del nuevo imperio, él quería que la capital fuera Coyoacán. La verdad es que estaba mucho mejor, había menos desorden, no había que llegar en barco, no era un clima mucho más agradable. Pero bueno, pues se impuso la lógica de que había que fincar el nuevo imperio sobre las ruinas del antiguo. Y entonces, bueno, pero él puso acá su casa chica, y entonces acá se la pasaba bastante seguido. Y entonces la idea de estar en la que era la casa de una mujer tan mal vista, a mí me cae bien. Me cae muy simpática. La verdad es que, mire, yo cada que puedo vengo y me presento aquí, viajo a esta mi ciudad, que cuando yo vivía sí era mi ciudad, era una chinampa en un lago escondido. A ustedes ya no les tocó, a mí sí. Cuando yo vivía, el centro, lo que ustedes conocen ahora como el centro histórico, era toda la Nueva España, ¿no? Llegaba por un lado hasta donde ahora está Eje Central, ¿no? Donde está Bellas Artes, y ahí había como unas callecitas y algunas iglesias, pero hasta ahí llegaba. San Francisco era la entrada a la Nueva España. Del otro lado, por ahí por donde estaría ahora, pues, Metro Pino Suárez, más o menos, por ahí estaba el Rastro también, ahí se acababa de ese lado. De hecho, ahí se cerraba la ciudad, la calle era cerrada, todavía hasta los 30 del siglo XX. Para atrás, pues por ahí de Santo Domingo, por ahí unas cuantas callecitas más, y para el otro lado había un poco más callecitas, pero era ya como lo feíto de la ciudad, porque era pantanoso, hacia San Lázaro. Pero era un cuadro muy, muy pequeño. Pero entonces yo cada que puedo vengo, me gusta mucho. Yo he ido viendo cómo la ciudad ha ido cambiando. Y cuando venimos, evidentemente cada que venimos a esta ciudad, pues hay un lugar al que yo visito antes que nada y primero que todo porque es emblemático y es importante en la historia de mi vida. Y entonces, ¿a dónde es donde siempre vamos primero, compañera? A las... Ay, Garibaldi por sus guajolotas que le... ¿Cuáles guajolotas? ¿Cómo van a ser? Yo no puedo guajolotas. Sí, ¿cómo? No, estoy bromeando. No, un lugar emblemático, importante, que uno visita siempre cuando tendría que visitar cada que viene a esta ciudad. A Tepito. Por su serie. No fuimos a comprar The Walking Dead, eso es mentira. No, no fuimos a ver qué de esto nos vuelvo a sacar. No, fuimos a Claustro Sorbona, obviamente.
¿no? Ahí donde yo la verdad es que si hubiera sido hija de expresidente corrupto también hubiera dicho, papi, cómprame este edificio. Yo también hubiera dicho la verdad, porque les quedó mono, les quedó muy bien. Les ha quedado bastante. A ver, una persona que venga a ayudarme con el maestro, si es tan amable. Ay, aquí hay que... Ay, mira, hay mucha luminaria. Oye, aquí de haber sabido, me pongo mi rímel Dior. Y no, pues de mami, por favor, pon doble nudo si eres tan amable. ¿Sí sabes? Ponga por ahí más o menos. Sí, hay que ver. Y entonces, doble nudo, ¿eh? Bien posesito, no importa que se está así, es muy bien. Muy amable, casi usted a sentarse ahí. Y entonces, la verdad es que cada que voy, a mí me gusta mucho, me la paso muy bien. Porque eso, voy viendo cómo se va transformando la ciudad. Entonces llego al claustro de Sor Juana. Ustedes tienen que saberlo ahora, mis celdas se encontraba en el extremo suroriente, es decir, en la esquina de lo que antes eran las calles de Montserrat y Verde, o sea, ahora Izazaga e Isabel la Católica. En ese lugarcito estaba mi celda. Entonces yo recorro mucho, pero primero, antes les tengo yo que dar algunos antecedentes para que entiendan cómo fue mi llegada a la gran ciudad y por qué es que me encanta ir al centro a recorrer y recordar mis años en vida. Yo nací en un pueblito que todavía se llama así, San Miguel Nepantla, sí, al pie de los volcanes, al pie del Popo y del Iste. Sí, me agarré una escenografía maravillosa para hacer ahí, al pie de esto. Si no ubican, es como para allá, como hacia Chalco. Antes de que Chalco se convirtiera en el basurero de la ciudad, era una zona muy bonita, ¿no? Muy limpia, de ahí llegaban los canales. Yo vivía allí en ese pueblo, en la casa de mi señora madre, la señora Isabel, hasta que tuve por ahí de unos 3 añitos de edad. Después murió mi abuelo, Pedro, que tenía una hacienda que se llamaba Panoaya, todavía existe. Pueden irla a visitar, hicieron una cosa muy extraña en ese edificio, es una cosa como una especie como de Six Flags, pero en chiquito. Nunca entendí por qué hicieron eso en la que fue mi casa, pero bueno, pero ahí está. Y entonces ahí viví yo desde que tuve como esos 3 añitos a unos 10, 11 más o menos. Y entonces, la verdad es que mi infancia fue muy bonita, ¿no? Yo viví muy bien. Tenía 3 hermanas, yo era la menor. Y la verdad es que desde siempre a mí lo que me señaló fue la vida con los libros. Yo no tengo como mayor recuerdo de la infancia que no sea la primera vez que yo vi una cosa así y dije, ay, mira qué signo tan raro, como que me abismé, digamos. Se me presentó como una cosa muy rara y yo no tengo explicación. Si ustedes algún día tienen el buen gusto de leer algo acerca de mi vida, cuando yo escribí la carta, la respuesta a Sor Filotea, ahí lo describo, o sea, digo, yo no sé explicar racionalmente por qué las letras me gustaban tanto, pero el caso es que me gustaban. Yo así chiquitita, tenía mis 3 añitos, mi hermana, bueno, mis 2 hermanas, pero la que seguía para de mí, Josefa, iba a la amiga, así se le llamaba a la escuela, no me pregunten por qué, pero así se llama. Y entonces, yo veía que la hermana iba a la escuela, y entonces un día la seguí, ahí voy atrás de ella. Y entonces cuando llegué, la maestra me ve, Refugio se llamaba, Refugio me ve y me dice, ¿qué haces aquí, niña? Y le digo, mi mamá me mandó. Era obvio que no, pero dijo, ay, qué curiosita la nena, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues el perro que se quede, no la vamos a regresar caminando hasta el pueblo sola, la chiquita le puede pasar algo. Y entonces, en ese primer día de clases, yo kinder 1, 2 y 3, miren, a mí el recortado, pegado, palitos, uno redondo, no, yo las humillé a todas. Y entonces la maestra me vio y dijo, oigan, esta niña como que tiene talento. Y entonces fue a hablar con mi mamá, la maestra Refugio. Le dijo, señora, déjela que venga conmigo a que estudie, yo le enseño lo que le pueda enseñar. Y entonces, ahí sí estuve en esa amiga, hasta como por ahí, pues eso, como de los 9 o 10 años, hasta que ya no hubo manera de que me enseñara más nada esa maestra. Ya no tenía más que enseñar. Se cabe señalar que yo mi primer premio literario me lo gané a los 8 años, estando en esa escuela. Me la gané escribiendo una oda al Santísimo Sacramento. Y me mandaron desde la Ciudad de México un libro, que fue el primer libro que yo tuve mío, de mi propiedad. Porque todos los demás libros que yo husmeaba cuando era una nena, eran de la biblioteca de mi abuelo, que tenía una biblioteca bastante decente, digamos, pues. Pero bueno, el caso está en que mi mamá de repente dijo, bueno, ¿y con esta niña qué vamos a hacer? Porque como que nomás se la pasa en los libros, no me veían como mucho apego a ninguna otra cosa que no fuera estar leyendo o escribiendo. Y entonces,
Un día me dijo mi mamá, ¿qué voy a hacer contigo? Y yo le dije, pues mamá, yo quiero ir a la universidad. Y la mamá me dijo, no puedes, hija, porque las mujeres no van a la escuela, solo los hombres. Y le dije, pues vísteme de hombre, ¿no? Me pareció lo más lógico. Y la mamá me dijo, ajá, sí, mijita, sí. Y ya, me ignoró totalmente, no hizo caso a mi por demás brillante idea. Y entonces le dije, bueno, está bien, ahora yo quiero seguir estudiando. Y entonces la mamá, Isabel, me mandó con su hermana, María, que vivía en la Ciudad de México, o sea, mi tía, que estaba a su vez casada con un comerciante que se llamaba Juan. Y entonces ahí fue la primera vez que yo entré a la Ciudad de México. Era una cosa, no hay manera de describirla, era una belleza, era... Imaginen, ninguna propiedad medía más de 2 pisos, incluido el Palacio Nacional, la catedral no existía. Entonces, pero todo era monumental y era limpio. Digamos, hablando de las líneas arquitectónicas, porque si hablamos del asunto que había en la calle, no tanto, pero las líneas arquitectónicas eran muy limpias, eran muy simétricas. Las piedras que se usó para la construcción daba una cosa como, no sé cómo decirlo, como un estrobo hoy en día, sería tal vez como opaco, no sé. Llegamos en lancha, porque a la Ciudad de México se llegaba solo así, bueno, un rato en carreta y luego en caballo y así, hasta que llegamos al embarcadero de la Viga. Hasta allá esa volteón íbamos a dar. Y de ahí no había otra manera de entrar que no fuera el embarcadero, ¿no? Así, llegaba así, yo así. Y el desembarcadero estaba. Ustedes ven, esto que estoy yo aquí es Palacio Nacional, ¿no? Aquí estaría Catedral. Aquí está en el Palacio del Ayuntamiento y su gemelo. Esta calle, que ahora se llama Corregidora, ahí era el desembarcadero. Y era un desembarcadero como tal, se hagan de cuenta como en Acapulco, así con sus escaloncitos y de madera, y te agarraba el muchacho y te bajaba de la traicionera, de la que venías así, o sea, era así tal cual. Y entonces entramos en ese recorrido hermoso, y yo desde ahí me enamoré de la ciudad. Yo no llegué evidentemente a vivir a Palacio, yo llegué a vivir a casa de mi tía, y ellos me fueron pagando las lecciones privadas, ¿no? Yo aprendí, por ejemplo, a escribir y hablar latín en 17 lecciones. Yo digo 20 para redondear y no humillar. En realidad son 17. Y ocurrió lo mismo, ocurrió un poco que decían, bueno, ¿y esta niña qué vamos a hacer? ¿A qué hora se nos va a casar? ¿Qué vamos a hacer con ella? Y entonces, pues fue así de a Palacio. Aquí hay una cosa que yo les tengo que aclarar, muy importante. Yo no sé si, lo mismo, no sé si han tenido el buen gusto de leer algo acerca de mi vida, pero hay una cosa como medio rara, así como de que entró a Palacio porque era privilegiada. No. Entrar a Palacio era relativamente fácil. No sé si ustedes... No sé, es que el Ballester Gordillo hizo muchos estragos en su educación, yo lo sé. Pero, si estudiaron un poco acerca de cómo era la vida cortesana, ¿no? En las cortes, ya sean inglesas, españolas, había muchas personas que conformaban la corte, ¿no? Había 10 personas que te vestían y no hacían otra cosa más que vestirte. 10 personas que te ponían la mesa y que no hacían otra cosa más que ponerte. Otras 10 que quitaban la mesa y nada más. Y otras 10 que te abrían la puerta, y otras 10 te cerraban. El caso era que eran como 300 personas por príncipe, por princesa, o delfín, o infanta, o lo que quiera. Entonces, el reino de la Nueva España nunca fue tan lujoso, evidentemente, como el español, pero por ahí va, no era tampoco cualquier cosa. Entonces, pues que las muchachas fueran a Palacio a que les enseñaran cómo escribir, cómo vestir, cómo comer, cómo comportarse en una mesa, cómo platicar con un señor, era lo normal. No necesitabas ni tener particularmente mucho dinero, ni tener particularmente un apellido pomposo. En ese entonces los estábamos inventando, además. Necesitabas tener lo mismo que se tiene hoy en día, buenas relaciones. Mi tío Juan tenía conocidos porque tenía relaciones comerciales con gente que estaba en la corte, y entonces un día llegué, y así llegué yo, como llegaron 30 más. Y dijeron así, ¿qué pasa? Yo me distinguí ya estando dentro. Ahí sí la cosa ya cambió, porque entonces se dieron cuenta de lo mismo, que a mí lo que me interesaba era estudiar. Es que bueno, que vamos a bailar, pues bueno, eso está fácil, 2 y 2 y ya. Pero yo más bien me acercaba donde estaba el músico y veía la partitura y decía, ay, mira, 2, una blanca solo vale por 2 negras, ¿no? Y así, iba yo como aprendiendo. Y entonces, ahí además de todo, en Palacio, yo conocí
a mi primer gran amor, a la virreina Leonor Carrera. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Que iba yo a fijar en un bachiller cualquiera? Un párvulo ahí que iba a tinterillo. Por supuesto que no. La virreina, que era una mujer muy guapa, era una mujer además muy inteligente. Y entonces ya hasta ganas me dieron de cantar gallo. De veras, porque es que yo voy, cuando me paro abajo del Palacio Nacional, yo veo Palacio, yo no como ustedes, que ahora ni siquiera pueden pisar la banqueta, aunque la pagan. No, cuando yo veo ese Palacio, yo lo veo y digo, yo allí viví. Esa era mi casa y en esas habitaciones yo recorrí y todo. Entonces se siente como muy bonito y recordar ese primer amor es una cosa muy maravillosa. Entonces, les voy a pedir que hagamos un ejercicio de visualización. Todos. Hagan de cuenta que en ese recorrido, así fuimos a parar a Garibaldi y contratamos el mariachi. Que si les alcanza, porque ya cayó de cada día, creo que son 4.500 la hora, una cosa así, perdón. Contratamos al mariachi y entonces voy a pedir ahí una luz como crepuscular, ¿no? Como de que lleve gallo en la madrugada, mira, ahí está. Me baña la luz de la luna. Y entonces, vamos a hacer, les voy a pedir por favor, ay, me estoy matando. Les voy a pedir por favor que se transporten a ese momento en la juventud, por lo regular, a ese momento en el que creíamos haber encontrado a la persona con la que íbamos a estar el resto de nuestra vida. Eso la verdad me divierte mucho. Y de ay, sí, a los 15. ¿No? Pero bueno, todo mundo pasamos por ahí. Todo el mundo dijimos, esa pasión, que en realidad no era otra cosa más que las feromonas adulteradas, esa pasión que creíamos que era el amor de nuestra vida, así vamos a hacer como que ahí estamos. Y entonces, esto es Palacio Nacional. Aquí está el balcón en donde sale su presidente a dar el grito, ¿no? Ahí está. A este lado, hacia el norte de la ciudad, había otro balcón que se conocía como el balcón de la virreina, que era un balcón que estaba labrado con bastante lujo y que, bueno, para 1692 lo tiraron a pedradas, ¿no? Los indios, porque les parecía que ese lujo no era buena idea cuando ellos estaban muriendo, ¿no? Pero bueno, pues duró bastantes años, como unos 60 ese balcón más o menos ahí. Y se le conoció por eso, con el nombre de la virreina, porque la virreina, una vez que ya se tardaba 89 horas en aparearse y demás, salía con todas sus damas, así, al balcón, a que la vieran. No había mucho que hacer en ese entonces. Entonces, háganme cuenta que yo voy y me coloco allí abajo de ese balcón a cantarle a Leonor, que si algún día tienen la buena idea de leer mi obra, donde vean Laura, esa eran los versos escritos a Leonor, era su seudónimo. Entonces, por favor, arránquense barcas, por favor. Ahí está el balcón, está todo parado de momento. 3, 4 de la mañana. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi sueño, para contarte 100.000
Entonces, la verdad es que aquí también me gustaría hacer un pequeño paréntesis, pero para empezar voy a tomar un poco de agua. A mí me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis. Porque mucho se ha dicho del tema de que si la poesía era, ¿no? Yo cuando escribí este poema, por ejemplo, que yo le escribí a Leonor, cuando yo le escribí esto, ¿ya les dio tos o qué? Poquita, sí. Ah, pues aguántense, ¿qué trae? Pues es que usted no escribió eso, señor. Ya se pirateó las fechas. Ok, yo no escribí esto, está bien, lo escribió José Dolores María Quiñones, el cubano, y lo interpretaba magistralmente Celio González. Pero está tan linda que bien la pude haber escrito. A lo que voy es aquí. Hay una cosa que sí hay que entender sobre la obra de la época, porque entonces mucho se ha dicho, no, es que escribían esas cosas como muy encendidas, ¿no? Como muy eróticas, pues porque era como el estilo, ¿no? De la época. Sí, es el estilo de que uno escribía cuando uno le quería tocar su cuerpecito a otra persona, no hay vuelta de hoja. O sea, esta cosa como de, ay no, era platónico. Quiero beber de tus senos. ¿Cómo pueden? ¿Qué más quiere decir eso? ¿Qué analogía quiere? No, era muy erótico y era así muy tópico. Bueno, y entonces yo tenía una pasión muy encendida por la virreina. Sin embargo, vino a suceder. Yo fui muy feliz viviendo en Palacio, la verdad. Había una vida como muy hedonista en Palacio. Había continuamente reuniones en donde estaban matemáticos, donde había filósofos, donde había escritores, donde había astrólogos, cuando la astrología era una ciencia seria, ¿no? Cuando era la única ciencia que existía en el mundo que se dedicaba a ver, mira, hay una estrella y hay otra, ¿no? O sea, eso de hay Libra, eso es 9. En aquel entonces era otra cosa. Y entonces era muy interesante, yo aprendí mucho, y la virreina cada que podía me ponía una o me ponía otra clase, pero llegó lo mismo. Llegó un momento en el que la muchachita ya tenía sus 19 abriles y no, más no. Y decía, bueno, pero mira, ya viste a aquel muchacho, no me gusta. Oye, niña, que acá no quiero. Oye, nada, pretendientes a más punto. Y no había manera de que yo me quisiera casar. Y entonces, el confesor de la virreina, Núñez de Miranda, que después fue mi confesor, fue el que hizo la sugerencia de, bueno, pues que se meta monja, ¿no? En aquel entonces, el ser monja era algo mucho más parecido a una profesión, ¿no? que a una cosa como de convicción, ¿no? de vocación. Pero entonces dije, bueno, pues puede ser. Yo le dije a mi mamá, vísteme de hombre para entrar a la universidad. Me dio el avión, ¿no? Dije, bueno, pues si me disfrazo de monja, puede ser que lo logre, ¿no? Llegamos. Y entonces empezaron con que, porque además no había muchas opciones, ¿no? Había, o una se casaba, y yo dije, no, de ahí no. Eso de tener que andar atendiendo al marido y luego te andar atendiendo hijos, los hombres son muy inútiles. Entonces, ¿qué estás haciendo todo? No, aquí no se vaya a ver. Luego los hijos, perdón, pero no. Chillan todo el tiempo, salen muy caros, no. Luego dije, bueno, eso no. Luego, pues bueno, monja era la otra opción. La otra opción era hacerse puta. Y la cuarta opción era, había una especie como de hospicio que existía a donde iban a parar distintas mujeres que por las razones que sean ya no podían estar con algún hombre que las, ¿qué podrías decir? Que las respaldara, ¿no? Puede ser el término. No, que era más bien una cosa parecida a un manicomio, era una cosa horrenda, una cosa dantesca. Estaban allí efectivamente mujeres con algún tipo de enfermedad emocional o mental, pero era una cosa, un hacinamiento, no. Yo dije, no, yo no me voy a ir a meter a un manicomio porque no está tanto. Luego, ya dije que no me quiero casar, no tengo vocación para casar. No tengo vocación de puta. Hijo, ahora que lo pienso bien, no hubiera estado mal. Pero bueno, en ese momento no estaba bien visto. La verdad es que hubiera estado bien, la verdad, no estaba bien visto. La verdad, me he puesto a mi vida a un lupanar y entonces dije, bueno, pues hagamos los monjas. Y entonces, ¿sí sabe lo que quiere decir lupanar o no? Porque aquí hay mucha gente que insisto, no suena como mi viejo, no. Lupanar, entonces, me dicen, vámonos con las carmelitas descalzas. Las carmelitas descalzas tenían su convento, lo mismo, está Palacio Nacional, haz de cuenta que eso es Palacio Nacional. Y aquí hay una callecita empedrada que entra que se llama Moneda. Aquí hay un edificio que ahora pertenece a la UNAM,
que de hecho fue el primer edificio donde hubo la Pontificia Universidad del Nuevo Reino. Ahí estaba el nivel, muy buena borrachera, nos pusimos ahí, pero ya no está. Al lado está el Palacio del Arzobispado, que evidentemente es donde vivía el arzobispo, y entonces aquí entra otra callecita que se llama Licenciado Verga. En la esquina está la primera imprenta de la América, que ahora maneja la UAM. Al lado, lo que es ahora el Exteresa Arte Actual, donde hacen ahí que los performances y la congelada de uva y todo eso. Ahí era el convento de las carmelitas descalzas. Y entonces ahí voy yo al convento. Y entonces la verdad es que no aguanté. Dicen que porque me dio... La verdad es que decía Leonor, quería que me fuera ese, porque como estaba al ladito del palacio, decía, le va a dar nostalgia. No me dio nostalgia, lo que me dio fue una pereza impresionante. ¿Por qué era un lugar? La verdad es que muy intensas las carmelitas. Entonces, se levantaban a unas horas horrendas, era lavar, era limpiar, era rezar todo el día, era mover para atender a los pobres. Además, no es un eufemismo, se andaban descalzas. Bueno, ¿qué es esto? No. Y dije, ay, no, yo ¿qué hago? Hay un válido, y entonces fue así. Me desmayé. Dejé caer mi cuerpo así en el... ¡Corran, por Juana Inés! Que ya se puso mal, y entonces me regresan a Palacio. Leonor dijo, bueno, pues ya la vamos a convencer de que se quede aquí en Palacio. No me convencieron de nada. Yo lo que dije es, mándenme a un lugar un poco más accesible, por favor. Y eso fue lo que hicieron. Me enviaron al convento de las Jerónimas, que eran agustinas, eran mucho más relajadas, tenían una vida un poco más, mucho más licenciosa. Y entonces consiguieron, yo tenía un admirador, el conde de la Cadena, que pagó mi dote para que yo pudiera entrar al convento, porque no es así de, ay, vengo y toco la puerta y yo sentí la vocación. No, ¿tienes dinero con qué pagar? Sí, entonces entras. Y entonces, con la dote que él pagó, yo me logré comprar una celda de 2 pisos. En esa celda, en el piso de abajo, yo dormía allí, estaba una pequeña cocina, porque lo que tenía ese convento era eso, que era bastante más relajado. Entonces, por supuesto que se tenía que levantar y hacías que la reza de la mañana, la reza de la tarde, la de la noche y demás. Pero un día podrías decir, ay, traigo resfrío. Y entonces decía, prepáreme, por favor, y te quedabas, ¿no?, en tu celda y no pasaba nada. Había esa pequeña cocina y había una tina donde a mí me bañaban mis 2 esclavas. Yo tenía 2. Una me la compró mi mamá, me la regaló el día que tomé el velo, y la otra me la pagué yo con mi dinero. Porque ustedes creen que la monja escribía de agredonia, ¿no? Eso de que se hace la cosa por amor al arte. No, yo vivía de escribir, y vivía bastante bien. El pobre de Alan Poe, si hubiera salido, se suicida, pero vivía bastante bien. Pero entonces no me pagué a mi segunda esclava. Y en el piso de arriba estaba mi estudio. Hay por allí algunas versiones que decían que yo tenía 4.000 libros. Por supuesto que no. No había 4.000 libros. ¿De dónde caben? No, metros cuadrados mi celda debe de haber sido más o menos esto, no más que ahora algo encima del otro. Tampoco era que fuera un palacio, ¿no? Una cosa. Pero tenía yo una colección bastante respetable de libros, de muchísimos temas, que además a mí me llegaban desde muchísimos lados del mundo, y que solían no pasar por la aduana, que eso era una cosa muy pertinente, porque pues entonces la virreina firmaba la dispensa, más bien el virrey, y entonces pasaban los libros. Tenía yo una colección bastante interesante. Yo no quisiera yo escandalizarles, pero esa era la vida que se llevaba en el convento. Yo no era la única, había muchas más. Tú te dabas en el convento la vida que podías pagar, punto. Yo me podía pagar una muy buena vida. Y además eso, yo no paré de escribir. En cuanto yo entré al convento, lo único que hice fue escribir. Pastorelas, autos sacramentales, sonetos, de todo. Un poco de narrativa, muy poca, pero también obras de teatro. Y a mí se me pagaba por ese trabajo. Yo prestaba a rédito. Y el tiempo que yo fui, por ejemplo, administradora del convento, yo entregué las cuentas con ganancias, además. Yo era una muy buena monja. Y además, el hecho de que yo fuera... Es que hay una cosa que no sé si ustedes han terminado de entender o no, porque el hecho de que yo esté en los billetes de 200, que además ustedes ahora cada vez menos manejan, claro, pues no creo que les quede como muy claro verdaderamente. Yo en vida era algo así como ¿qué será? Pues como Ricky Martin, más o menos. De veras, en serio, bueno, a lo mejor Ricky Martin no, pero sí, más o menos. No sé, o como Madonna, como Lady Gaga. A mí me conocían viva, no muerta, todavía viva. Yo era conocida en varios países de Europa y de la Centro y
A mí me escribían, entre escritores y gentes dedicados a la carrera eclesiástica, de todo. Yo corregía escritos, me mandaban trabajos por encargo, llegaba obra mía a otros países. Yo en vida me publicaron mi obra, soy la primera mujer, bueno, la segunda, pero la primera no cuenta tanto, porque ella solamente la conocían en su pueblito ese chiquito donde vivían, en el año 1200. Yo no, yo era internacional, a mí me conocían, de verdad era yo famosa. Y decían, se va a montar una obra de Sor Juana, se va a montar los empeños de una casa, ¿en dónde? En tal parroquia. E iba la gente, porque sabía que era mi obra, sabían que yo la había escrito. A lo mejor no me ubicaban físicamente, pero sabían que era la monja Jerónima. O sea, era así. Y yo recibía muchísimas visitas todo el tiempo. O sea, el convento también a mí me daba tanto permiso porque al convento le convenía. Porque entraba mucho dinero al convento gracias a que yo era una persona influyente. Tan influyente que he aquí que termina algo así como el sexenio, por así decirlo, de los virreyes. No se quedaban indefinidamente, el rey en turno iba moviendo según le iba conviniendo el caso. La Nueva España era un imperio relativamente nuevo, y entonces se van de viaje y entonces vienen los nuevos virreyes y entonces dicen, Sor Juana, ¿puedes por favor hacer un arco triunfal? ¿Saben ustedes lo que es un arco triunfal? No. Un arco así de mayor ciencia, enorme, eso sí, puede medir lo que podría medir un edificio de 3 pisos, que se hacía con madera y papel, era efímero, se duraba ahí lo que la lluvia le permitía. Y entonces a mí me encargaron, se hicieron tres arcos triunfales, uno que estaba en San Francisco, lo que es ahora Madero, y Eje Central, había allí uno. A mí me encargaron el que se puso en Catedral, y a mi amigo Carlos de Sigüenza y Góngora, Charlie, a Charlie le encargaron el de Santo Domingo. Que quede claro que no era el de Catedral el más importante. La Catedral, cuando yo vivía, era una cosa chiquita, fea, oscura, húmeda, a la que no iban ni las ratas. Una cosa horrenda, que era como una ermita así chiquita que levantaron así de curry, poner algo encima de donde estaban las pirámides de estos bárbaros, por lo que sea, y ya nadie iba a misa. Uno iba a misa a San Francisco, iba a la Profesa, iba a otros lugares. O si vivías en Palacio, iban y te daban la misa en Palacio, ¿no? O sea, pero aún así es relevante que no es solamente que le hayan encargado a una monja, a una mujer le encargaron esa obra. Yo hice el Neptuno alegórico, ¿sí? Yo hice todos los planos así de, mira, aquí quiero a Neptuno y aquí quiero a así, y aquí el delfín, ¿verdad? Todo, y aquí le vas a poner este texto y aquí este otro, los dibujos y demás. Mandé los planos y los escritos para que lo monten. Y entonces llega todo el séquito del rey, el virrey y la virreina y demás, ven mi arco y les gustó muchísimo. Y entonces empezaron a decir, mira, qué bien está esto, ¿quién dijo esto? No, pues que Sor Juana. No, Sor Juana, como una mujer, sí, ¡ay, qué bárbara! Y luego, y además, ¿y qué? ¿Cómo cuántos años tiene? No, pues que 30, tan joven, no, que la queríamos conocer. Bueno, pues vamos a conocer. Y entonces, había una salita como para atender a las visitas, hagan de cuenta, como había una mesita, su sillita, había una cortina, una celosía de madera muy finita, que dividía la habitación del mundo y el huerto místico, que era donde nosotras vivíamos. Y entonces una estaba aquí, entonces ponía el chocolatito, ¿no? Hacía sus tacitas de chocolate, invitaba a la gente. Yo tenía mis escritos que yo regalaba diestra y siniestra, y a mí me regalaban cosas también. Y entonces así estaba yo un día, ¿no? Bueno, detente, sombra. Así escribía uno. Ustedes creen que los 8 se saliendo no más corta. Detente, sombra de mi bien esquí 8. Ahí estaba yo. Y entonces estaba yo muy concentrada. Más bien es cuando dicen, hermana, ¿qué? ¿Tiene usted visita? ¿Quién? Pues que la virreina. Otra vez. Vamos al besamanos, la monotonía del éxito. Vamos, entonces me preparé para recibir a la visita. Entonces, llego a la salita, era un pasillo largo, ¿no? Y entonces ahí estoy yo preparándome, ¿no? ¿A qué horas? Yo ya tenía que terminar de escribir unos encargos, me preparo, me enjollo. Ustedes no crean que esto es nomás con la jotería de ahorita, no, una se enjollaba, ya. Me puse mis zafiros y todo, y estoy esperando. Y entonces viene todo el séquito entrando.
como les decía hace un rato, eran como 80 personas que iban haciendo nada más que caminar con el virrey y la virrey. Y entonces, en ese momento, yo así esperando, yo vi, era como de verdad como la Venus saliendo. Era la aparición más hermosa que yo he visto. María Luisa Manrique de la Condesa de Paredes. Lisi en mi obra. Lisi, donde vean Lisi, era lo que yo le escribí a María Luisa. Yo la vi, bueno, se me doblaban las piernas, escupí el chocolate, me fui a sentar, vi todo, no puede ver los asos de mi vida. Era una cosa alta. Ella, como con el cabello castaño oscuro, pero rojizo. Traía, me acuerdo, un vestido hermoso, un gobelino verde, un verde como este, un poco más clarito, que después ocupó Ana Bolena en la corte inglesa y se le conocía como el verde imperial, pero antes lo ocupó María Luisa, el recamado de oro, ¿no? Así con un sombrero hermoso, con plumas de pavo real, el escote hasta acá, no voy a ver una cosa. Yo la vi y dije, no, así me derretí. 3 horas nos las pasamos hablando, ya el virrey dormido, la monja había pasado todo. Nosotras seguíamos felices, porque la verdad es que era una mujer muy inteligente y muy culta. Y llegó además con sumo interés de saber cómo era el nuevo reino en el que ella estaba habitando. Y entonces yo le platicaba cosas y demás, porque bueno, ustedes porque son monolingües, pero yo hablaba español, hablaba... El francés no estaba tan de moda, pero ya se empezaba a estilar que hablaras francés. Hablaba latín, y el italiano era fácil. Si hablas español y latín, es como fácil de deducir. Y hablaba náhuatl, además, porque pues en el rancho, allá en la hacienda del abuelo, pues para uno hablarse con los indios y demás tenías que aprender a hablar su idioma. Ahora ustedes lo hacen al revés, pero nosotras éramos personas bien educadas y entonces le hablábamos a la gente en su idioma. Y entonces, pues nada, evidentemente empezó entre nosotras un tórrido romance, que no estoy yo para contárselos, pero ustedes ya se lo pueden imaginar. Porque además, María Luisa logró una dispensa para poder visitarme en mi celda. Y entonces, pues nada, llegaba y entonces yo le decía a una de las esclavas, a ver hija, mira, te me vas a la cocina, necesito que cuentes cuántos segundos tarda un pastel de 10 kilos en hacerse. Hermana, no tenemos horno, consíguelo. No consigues. Y a la otra le decía, mira, que me vas al tercer patio y agárrate unas 1000 hormigas, por favor, y me las traes. Pero hermana, ¿en qué las traigo? No sé, arréglates en la tilma, Juan Diego pudo, no sé. Y ahí nos quedábamos nosotras horas. Nos escribíamos además prácticamente todos los días. Ella me andaba visitando por lo regular, pues que será como una vez a la semana, más o menos. La verdad es que yo ahí sí debo confesar que yo ahí sí supe lo que era. Ahí sí me pudo el claustro. Ahí sí, la verdad, sí dije, porque acá estábamos ahí, ¿no? Bueno, Leonard Cohen estaba ahí corrigiéndole unas planas al Gabo. El Gabo, qué malo es para el verso, ¿eh? No, ahí estoy diciéndole, no, Gabriel, octasiva, cuenta así, así. No da una, pero bueno, ahí estábamos. Nos la pasamos muy bien. La verdad es que nosotros en el infierno estamos muy bien. Ahí está Fidel también. Hubo sus diferencias de opiniones, pero evidentemente ahí está Fidel. Yo ahí sí, la verdad es que si les voy a hacer una pequeña recomendación ya de despedida, porque ya no vamos. La verdad ya me aburrieron. Y Tobari de Teresa. Tobari de Teresa estamos viendo. Es que no es inmediato, ¿eh? No creen ustedes que es así como les cuentan que se abrió el cielo y se subió. No, hay un trámite y cada vez en el infierno nos vamos poniendo más la verdad. Hay mucha... De entrada, mira, el hecho de que él haya formado parte del sistema dificulta el asunto. Dificulta el asunto, no está bien visto entre la gente bien del infierno haber estado con el status quo. Sí, no, pero puede ser, porque tiene muy buen gusto y entonces a lo mejor nos puede hacer una buena sala de lectura, una cosa así, nos puede decorar. No lo sabemos, estamos pensando. Todavía no lo sabemos. Pero ahí tienen que entender que cuando Fidel murió, que empezamos con el cómo que qué hacemos, porque no, decíamos, de entrada, todas las personas allí presentes decíamos, fuimos perdidamente enamoradas de la revolución cubana. Eso sí, dijimos sí. Y por allí alguien puso en el Facebook una cosa muy interesante que decía, si yo supe
que una revolución era posible fue gracias a Fidel, no gracias a Villa ni gracias a Zapata. Pues gracias a Fidel. Y esta misma persona volvió a decir otra cosa muy interesante que decía: yo sé poco de Fidel y sé poco de Cuba, lo que sí sé es que México no es un país libre, y ahí sí tiene mucha razón. Entonces ustedes están en su libertad de creer lo que quieran sobre Fidel y sobre Cuba, la verdad no me importa. Pero yo sí les recomiendo que pues antes de estar fijándose cómo está Venezuela, fíjense cómo está su país, sí se les está. Yo como quiera ya me morí, eso también, nosotros ahorita regresamos al infierno y ya estamos a todo dar. Pero ustedes, sí está complicado, ustedes les han logrado vender muy caro el espejito, de que, porque pueden ir al súper y escoger entre una manzana y otra, son libres. Y pues no estoy yo tan segura de eso, porque para empezar habría que ver quiénes de este país verdaderamente tienen la libertad de ir a un supermercado y decir quiero esta manzana. Porque en este país se muere de hambre la gente, ¿no? Diario 6, ¿cuántas mujeres? 6.2, 6.4, por ahí. Son víctimas, son asesinadas al día en México, víctimas de la violencia machista, ¿no? Entonces así de, dejen de estar pensando que si Fidel, que si los campos de... Fíjense acá, el otro día una señora en el camión también decía, no, pues es que el dólar, no, va a llegar a 35, ya está a 21, señores, ¿no les parece eso ya lo suficientemente grave? No espérense a que es que se va a poner peor, no, ya está muy horrible ahorita, hagan algo, porque yo tuve buena vida después de muerta, pero a ustedes no les consta que hay algo después de que se mueran. Entonces, les voy a encargar que de propósito de año nuevo se propongan recuperar la capacidad de sorpresa y hagan algo, porque este país se lo está llevando el fuego. Ya nos vamos tardísimo allá abajo, ya me odian. Vamos a irnos, pero antes de irnos voy a interpretar una última canción que tampoco escribí yo, pero que refleja muy bien el ardor que sí me dio ver que María Luisa se fuera con su marido. La verdad es que los hubieran visto al lado, yo sí lo de calle me lo llevaba. Pero no me podía yo ir porque yo era monja, no era maleta. Entonces, esa canción refleja muy bien lo que me dieron ganas de decirle, porque claro, o sea, una madura, ¿no? No, claro, haz lo que tengas que hacer, vete, ¿no? Lo que sea para tu bien, ¿no? Y por otro así dijo, no, se hunde el cuarto. Entonces, quien sepa quién cantaba esta canción se va a llevar un regalito. Tenemos el principito, tengo la Constitución que también les haría falta, ¿verdad? Tengo el principito que se puede llevar de regalo. Si tienen por allí alguna sobrina, algún sobrino que no lo haya leído, se lo pueden llevar. Hasta el momento ha dado con quién canta esta canción en todos los años que llevamos viajando. Una persona. Ya con mucha ayuda, hace 8 días otra. Pero mucha ayuda. ¿Quién la cantaba? ¿La persona o quién? La persona. No, pues la primera era una persona ya mayor y la de la semana pasada era una jovencita. Entonces, pongan atención. Yo traía una orquesta. Había violines, había los metales, estaba el piano, estaba todo. Pero están echándose un curado de tuna aquí en Santa Anita, aquí en la calle del Centenario. Entonces, se quedaron nomás estos. Espero que hayan tenido el gusto de pagar también su boleto, porque tenemos que ir a pagarles la cuenta. Entonces, pero tenemos una bella pista que nos va a ayudar como para darle más cuerpo al asunto de todos. Si alguien sabe quién cantaba esta canción, no griten, no están en el estadio. Levantan la mano y entonces yo me acerco con la interventora de la Secretaría de Gobernación. Me dicen al oído la respuesta y si es correcta y la hago válida, entonces hago entrega de la poesía. Si no, no googleen tampoco, porque entonces ya todo el mundo dice, no googleen, tiene que formar parte de su imaginario popular. Si no, ni modo. Entonces, por favor, cual Chabelo a la cuenta de 3, que va llevando de calle Chabelo a todo el mundo. ¿Quién me falta? Dice, ya todos están muriendo, no sé. La reina Isabel falta y Silvia Pinal. Y estoy segura de que se van antes. Yo estoy segura. Estamos haciendo la quiniela allá abajo. A ver quién viene. A la cuenta de 3, por favor, porque no se me vaya. Tiene que entrar todo junto: la pista, los músicos, la luz, la actriz, todo. Entonces, 1, 2, 3. Si es que elegiste tu destino,
¿Y qué fue lo primero que dije, señora Burrola? Que no lo dijera usted en voz alta, que des al oído. Para que haya intimidad con la monja. Pero bueno, a ver, ¿nadie? ¿Usted sabe quién? No, yo iba a decir. Iba a decir que la Dalet Llanones. Podría pensarse que viene una de esas, ¿no? Pero no, les voy a dar dos pistas. La primera, el arreglo es otro. Nosotros ya lo tenemos aquí como fonqueado, ¿no? Pero es una balada. Y el que la cante yo no quiere decir que la cantaba una mujer. ¿No? Piensen, abran su espíritu. Te digo la lógica del niño, ¿no? O sea, a fuerzas, que es niña, es niño. Niño no hay más. Nadie sabe ni Nacionalidad. Mexicano. no, sí. De acá, yo consumo solo nacional. Bueno, no eres niño servano. A ver, espera. Anda, baja, no seas así. Bueno, no puedes decirlo, porque es la última función del día, nadie va a ver con el chisme después. José. ¿Sí? ¡Bravo! Bueno, tendríamos que deshacernos del segundo, porque es el último que queda, pero como que no me sé cómo que les puedo yo preguntar. ¿Alguien sabe en qué año nací? ¿En qué año morí? ¿Alguien? ¿En qué ciudad nació? 1747. No. Bueno, esa no era 700, para 700 ya está bien. Me morí 500. No, yo morí en 1695. Entonces, si moriste los 40 y tantos, son 1600. Ay, valga. Ya. Réstale el número que pensaste y divide entre 60. Hay dos versiones, en el 48 o en el 51. Porque hay una mi acta de nacimiento que no existía como tal en aquel entonces, pero sí dice una fecha, pero hay una fe de bautismo que dice otra fecha. En fin, ¿quién quiere llevarle? ¿A quién se lo podemos? Jacinta todavía está muy bebé para que Pero vale, está bien. dile a Jacinta que cuando crezca, que Sor Juana se lo regale.